Capitalizar políticamente un desastre natural es algo que pocos pueden ver bien. El huracán Otis que pegó en Acapulco Guerrero entre la franja de Tecpan de Galeana y la ciudad de Acapulco, que causó graves daños en la población, hubo decesos lamentables, accidentes, es decir, estuvo bastante fuerte, en categoría 5 entró. Hay decesos lamentables, repito, pero lo más lamentable es que personajes como Lili Telles y como Xóchitl Gálvez pretendan usar esa bandera política, como una bandera política, que porque desapareció el Fonden, es que el Fondo Nacional de Desastres Naturales ya no existía, se lo llevaron todito. Parte de todo lo que dijo Lili Telles, tanto Lili Telles como Xóchitl Gálvez. Hoy el presidente de la República, en su conferencia de prensa matutina, habló del mensaje que envió a los habitantes del estado de Guerrero. También se ha dicho que Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, no se encontraba ahí. Y bueno, el mensaje del presidente dice: aquí estoy junto con Evelyn Salgado, estamos recorriendo la zona más perjudicada por este fenómeno natural, porque es un fenómeno natural, no es algo que se haya planeado. Desde luego van a tratar de siempre de culpar al presidente de este huracán. Fue en una etapa relativamente corta y hasta tendríamos que preguntarnos, ¿se están moviendo de veras así los desastres naturales tal cual? Porque hay desde luego, hay estudios que señalan que aparecen este tipo de eventos, fenómenos climatológicos, y que se pueden crear, y eso ya es bastante, se pueden crear, es algo bastante serio. Pero lo que más quizás perjudica, molesta, hasta calienta, diría yo, es que lo quieran aprovechar políticamente. Cuando los políticos no tienen más elementos para hablar, entonces hablan de esa manera. Vamos a la información. Mire, el presidente respondió a las críticas por manejo del Fonden. Era el momento de robar una oficina de la tranza. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las críticas por la extensión del Fonden como fideicomiso y asegura que para atender las emergencias como los daños por el huracán Otis se pueden utilizar todo el presupuesto público. El presidente habló del Fonden y respondió a las críticas en su contra por la extensión y el manejo del Fondo Nacional o el Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, luego del impacto del huracán Otis en Acapulco. En la conferencia de hoy, el presidente cuestionó a quienes lo criticaron por la extensión del Fonden, al señalar que todavía no pasaban los efectos del huracán y ya estaban nuestros adversarios, que son muy deshonestos e inmorales, hablando de lo que había desaparecido, que había desaparecido el Fonden. Ante este señalamiento, el presidente subrayó que las críticas en su contra por el Fonden son actitudes politiqueras, pues apenas se empezaba a levantar los árboles y evaluar los daños por Otis, el huracán Otis, cuando ya preguntaban por el fondo. Asimismo, el presidente sentenció que el Fonden era reclamado por los gobiernos porque cuando había una desgracia era el momento de robar. Por lo que dijo, está probado que se robaban el dinero, por eso desaparece esta oficina para la tranza. El presidente reiteró desde Palacio Nacional que el Fonden era como una caja grande en donde los políticos corruptos se robaban el dinero destinado para atender esos desastres naturales. Era como repartirse un botín cuando había una desgracia. Ello debido a que, según el presidente, en momentos de desgracia está permitido comprar a cualquier precio y en gobiernos anteriores existían proveedores exclusivos ocupados para robar. Por ello, expuso el presidente, desapareció la oficina del Fonden bajo el mando de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, el presidente aseguró que el Fondo para Desastres Naturales no desapareció. Desaparece esta oficina para la tranza, pero la corrupción, pero no los fondos, no el dinero. Al contrario, se protege el dinero y se hace a un lado a los corruptos. Asegura que hay recursos para atención de desastres naturales y se puede utilizar todo el presupuesto público. El presidente comentó que ahora no se dispone de un fideicomiso ni de fondos para atender las emergencias que atraviesa el pueblo de México y garantizó que existen recursos para brindar atención inmediata. Según dijo el presidente, cuando el pueblo de México necesita apoyo se puede utilizar todo el presupuesto público, no hay límites. El presidente refirió que afortunadamente se cuenta con recursos para hacer cara a fenómenos como el huracán Otis y afirmó que siempre tenemos presupuesto para atender las demandas fundamentales de nuestro estado.
el Fonden tiene fondos para atender los daños por el huracán Otis. Bueno, eso ya es ocioso, ¿no? Si está hablando el presidente de que se van a utilizar todos los recursos que se requieran, entonces ¿para qué entrar en la duda? Pero en esta comisión del Senado de la República se informó sobre ese fondo, el Fondo Nacional de Desastres Naturales. Así se explicó. El Fonden actualmente tiene 18,000 millones de pesos y tal vez me gustaría dar un poco de contexto en las decisiones que se tomaron con respecto a la administración del Fondo de Desastres. En México, el diseño institucional del Fondo de Desastres tiene dos componentes: la acumulación de reservas de efectivo, que es lo que usualmente conocemos como el ahorro del Fonden, y el segundo era un sistema de gestión financiera pública para pagar facturas de obras de reconstrucción y de obras del ciclo de reconstrucción una vez que impacta un desastre. Lo que se retiró sobre todo del administrador del Fonden, que era Banobras, es el sistema de gestión financiera pública, es decir, ya no se deja que sea Banobras y los municipios quienes establecen el sistema de facturas y sobre los proyectos de recuperación. Lo que se hace más bien es se centraliza y se transfieren los recursos a los ejecutores, que pudiera ser la Sedena si activa el plan DN3 o cualquier otro ejecutor como un estado. Lo que les quiero decir es que la cobertura de reserva de efectivo no fue tocada. Actualmente tenemos 18,000 millones de pesos en el Fonden. Hay una línea presupuestal de cerca de 10,000 millones de pesos que usualmente se incluye. No quiero hablar de eso porque es la parte que ve el otro subsecretario, por respeto, pero también hay 5,000 millones de pesos en seguros catastróficos que se contratan cada año. Eso sí corresponde a lo que estamos ejecutando como estrategia de aseguramiento, más 485 millones de dólares del bono catastrófico que tenemos México junto con la Alianza del Pacífico, que es diversificación de riesgos con Perú, Colombia y Chile. Entonces, la cobertura de la reserva de efectivo y de los seguros paramétricos Bueno, queda claro que existe el Fonden, 18,000 millones de pesos en ahorros, una línea presupuestal de 10,000 millones de pesos, 5,000 millones de pesos de seguros catastróficos. También existe una línea de 485 millones de dólares de bono catastrófico, tal como lo explicó el funcionario ante senadores de la República, porque, bueno, pues la grilla sí está a todo lo que da. Salió Lili Téllez, salió también Xóchitl Gálvez a decir de cosas, es que están robando, mire usted. Ay, Xóchitl. Bueno, ¿qué podemos hacer? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues se está consumando, ahora sí, se están votando el artículo 2. Bueno, ya está en el asunto del presupuesto, pero ya había salido, también junto con Lili Téllez, habían salido Lili Téllez, Kenia López Rabadán, todos los mismos que ya conocemos, que están muy preocupados por el Fonden. No, lo que pasa es que esa oficina era de tranzas y mudanzas. Esa oficina no se utilizaba para lo que verdaderamente se requería. De hecho, Mario Delgado posteó un documento. Mario Delgado, el dirigente de Morena, el líder de Morena Nacional, la derecha carroñera y mentirosa, señala en su post, en su comentario en X, antes Twitter: la derecha carroñera y mentirosa ignora que para este año se aprobaron 17,157 millones para desastres naturales, de los cuales ya se han utilizado 5,398, por lo que resta más de 11,700 millones para atender la emergencia de Guerrero y otras. Para el 2024 se proponen 18,000 millones para este fin. Ya no es como antes, que ante desastres naturales los gobiernos del PRIAN desataban una robadera criminal al Fonden. Nuestra solidaridad con el pueblo de Guerrero. Y aquí está con un documento de la Secretaría de Hacienda, hace el señalamiento. Este es el documento que mostró en sus redes sociales. Es cierto, el Fonden sigue operando. Tiene un fondo de aproximadamente, lo que dijo el presidente, 18,000 millones de pesos. A pesar de lo que digan, es una gran mentira que el Fonden, el Fondo de Desastres Naturales en el país, que no esté operando. Claro que opera, y el presidente pues reaccionó a la crítica por la extinción del Fonden. Eso no le llegaba, dice, a los afectados. Eran para una oficina donde pues estaba la robadera, porque compraban todo al precio que fuera ante un desastre natural.
Y entonces el presidente reaccionó a estas críticas. El Fonden no desapareció. El Fondo de Desastres Naturales fue uno de los fideicomisos que Morena y sus aliados eliminaron con una reforma en 2020. Pero el fondo, como tal, permaneció en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar que alguien haga mal uso del recurso. El devastador paso del huracán Otis por el estado de Guerrero generó nuevamente una serie de cuestionamientos y críticas hacia el gobierno del presidente López Obrador, con una reforma que puso fin a ese fondo, sí, pero no a la oficina, pues, a 109 fideicomisos en 2020. Había fideicomisos para todo. Ni cara tiene Felipillo del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa de meterse en estos rollos. Al respecto, el presidente López Obrador desdeñó los reclamos y aseguró que se tienen recursos suficientes para hacer frente a la reconstrucción de vías de comunicación, sitios turísticos e infraestructura en el puerto de Acapulco. Tenemos un recurso para eso garantizado, pero además no se trata del fideicomiso o recursos para atender emergencias. Cuando el pueblo de México necesita apoyos, se puede utilizar todo el presupuesto público, no hay límites. Esto lo dijo en su conferencia de prensa de hoy. Por otra parte, dijo que la oposición comenzó a hablar de la desaparición del Fonden cuando ni siquiera se han iniciado las acciones de recuperación del puerto. Todavía no pasaban los efectos del huracán y ya estaban nuestros adversarios, que son muy deshonestos e inmorales, hablando de que había desaparecido, estamos levantando árboles y buscando desaparecidos, y ya con una actitud politiquera salen a decir, pero no hay Fonden, reclamó. Y es que eso no solo Lili Telles, ¿no? Aparte, ante un desastre natural, poco puedes hacer así rápidamente, pues tienes que dejar que pase o tienes que resguardar a las personas. Fue un evento imprevisto, no era un huracán, estaba como tormenta tropical, se intensificó a huracán categoría 1 en la escala que se tiene para medir este tipo de fenómenos naturales, y en un lapso de 10 horas se convirtió en un huracán categoría 5, de los más devastadores. Y esto ocurrió en Acapulco, lamentablemente. El trabajo de reconstrucción tampoco es inmediato, pero ya inició. Mandó el presidente de la República a todos los empleos disponibles para hacer el levantamiento de un censo. ¿Qué perdió? ¿Dónde se perdió? ¿Cómo fue? Pues todos ellos ya están allá en Acapulco, Guerrero, que fue el sector más golpeado en el centro turístico por excelencia de Guerrero, que es Acapulco. Lo demás, pues es politiquería. Lili Telles reaparece nada más en estos momentos cuando tiene algo que decir en contra del presidente. De Xóchitl Gálvez, creo que sí debiera haber una llamada de atención por parte del INE, porque en el Senado de la República ya no hace sus funciones como senadora, ahora se la pasa hablando de política y de politiquería. Por si no se ha dado cuenta el INE, lo digo porque pues tal parece que ellos están inocentes de todo lo que hace Lili Telles en el Senado, que es una campaña permanente. Grilla, mentiras, lo que se le ocurra, porque es ocurrente. Y el presidente les dio su callada, una callada de boca a todos estos personajes de la derecha que aparecen buscando cómo sacarle raja política a un lamentable hecho que ocurrió allá en Acapulco, Guerrero. El Fonden existe, son 18 mil millones de pesos, otra línea de 5 mil millones de pesos, un fondo especial de desastres, un aseguramiento especial de desastres y hasta en millones de dólares hay disponibles para responder a la emergencia que genera un fenómeno climático. Afortunadamente, es un gobierno sensible, no es un gobierno insensato como los del PRIAN, que utilizaban este tipo de eventos naturales para hacer de las suyas y saquear a placer. Era una cajota grande y se daban buen festín en cada uno de estos fenómenos climáticos. Se les acabó el corrido muy rápido. A ver si siguen con su narrativa. Estaremos atentos, porque pueden seguir diciendo mentiras. Al final de cuentas, a eso se acostumbran.